A ver. porque mi joyita era una joyita no contingente, pero creo que nos sirve para hablar de cualquier tema. Y muchas veces cuando hemos salido para afuera con la Carolina, hablamos de este tema así como tangencialmente. ¿Y qué es el siguiente? Es qué significa, o qué entendemos más que significa, la palabra ideología. Porque muchas veces en la discusión política, el problema es que no usamos los conceptos como realmente son, o al revés. Tenemos conceptos distintos, entonces se produce un cierto como diálogo de sordo. Entonces creo que es importante porque muchas veces la argumentación, el gobierno respecto de la oposición, respecto del gobierno pasado, y la oposición de hasta este gobierno tiene que ver con que esto es ideológico, ¿verdad? Y esa sería como una especie como de herramienta para desvirtuar muchas veces las discusiones. Entonces, creo que es interesante pensarlo y es interesante entender que el concepto de ideología es un concepto que ha venido evolucionando, obviamente, como todos los conceptos, que tiene en el principio, en su origen, en la Francia del siglo XVIII, más bien un concepto como de pensar las ideas, la ciencia que piensa las ideas, ¿verdad? Pero después con Marx obviamente adquiere otro sentido. Y entonces, si nosotros entendemos, voy a saltar la parte de los autores, que esa es un poquito más larga, pero si nosotros entendemos que la ideología es un marco que orienta nuestra visión del mundo y por lo tanto legítimo, loable, distinto entre las personas, creo que es importante entender también que esto tiene ciertos riesgos y ciertos beneficios, ¿verdad? O sea, riesgos y cosas positivas. ¿Cuáles son los positivos? Lo positivo creo que nos permite entender que las discusiones políticas no son puramente técnicas. Entonces podemos como querer que sean técnicas, pero detrás de esa discusión técnica o de esas alternativas técnicas, y lo acabamos de ver en el primer panel, sí existen valores, intereses, ponderaciones, formas de interpretar la realidad. Entonces, lo exclusivamente técnico parece ser bien difícil, ¿verdad?, de cumplir, digamos, ese baremo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pero yo quiero insistir es que tener una ideología o un pensamiento no es necesariamente negativo. O sea, eso es, en eso quiero decir. Pero ¿cuáles serían los riesgos? Los riesgos primero. Primero es que la ideología sí puede transformarse en un alma retórica, es decir, llamar ideológico al adversario sin reconocer que uno mismo también tiene una mirada ideológica respecto de la realidad, de los valores, de los roles, de la conformación de los poderes, etcétera. Lo segundo es que puede transformarte, y eso es muy complicado, en un filtro cerrado, es decir, que tú estés tan convencido de ese marco normativo que no seas capaz nunca de ponerlo en cuestión, que no seas capaz de ser sanamente escéptico, que no seas capaz de encontrar en el otro algo que puede poner en cuestión lo tuyo, incluso para volver a tus convicciones con fuerza renovada, pero que tienes que tener esa capacidad de observar, de mirar, de sospechar buenamente, digamos, de lo que tú crees. Lo tercero es que puede producir una enorme ceguera moral, es decir, porque tú crees una cosa, se te olvida o no ves que eso que tú crees y que por tanto se transforma el día de mañana en una política pública o una decisión pública puede tener consecuencias que a lo mejor son ciegas para ti, pero que son muy relevantes tenerlas a la vista. Y lo otro, que creo que esto sí se usa muchísimo aquí, ¿verdad?, es en el fondo presentar verdades o miradas ideológicas con cariz de verdad científica, ¿verdad? Entonces creo que si nosotros, y por eso me parece que es una joyita relevante, porque para poder, ¿no es cierto?, realmente buscar el bien de Chile desde las legítimas y distintos puntos de partida, insisto en legítimos y diferentes, las dos, necesitamos abandonar los riesgos de la ideología, las cegueras de la ideología y entender que en el diálogo, en la puesta en cuestión, insisto, en lo sanamente escéptico, hay un valor de construcción. Y eso no significa, ¿no es cierto?, ser débil, no significa ser condescendiente, no significa tener convicciones, al revés. Significa tenerlas de tal manera que soy capaz de entender, de mirar, de cuestionar para poder avanzar. Entonces me parece que es como un marco que importa a la hora de juzgar, evaluar, pensar y sobre todo en la arena política mirar al oponente, no como un enemigo, no como un tirano, no como un desgraciado, sino que como una persona que lícitamente mira la realidad de una manera distinta y respecto de la cual podemos tener distancias o diferencias. Carolina. Sí, yo creo que este tema es súper importante. Nosotros ocupamos ideología, política y burocracia como adjetivos calificativos. ¿Ah? Como insultar a alguien. Sí, es negativo. Y la verdad es que ninguno de los tres en sí mismo es negativo.
Y la verdad es que eso nubla mucho la conversación. Muchas veces cuando se dice, por ejemplo, no, esto es muy grave por el cáncer, esto es muy grave, así que esto es algo que va más allá de la política, tiene que ser una política de Estado, porque la política no se puede meter, como si la política fuera una porquería, que no se puede meter en los temas importantes. Pero la política existe porque hay distintas visiones de los temas importantes. Y esas visiones legítimas. Y eso es lo importante. Y esas visiones compiten en democracia, y mientras más importante el tema, más importante es que la política tenga una opinión. O sea, la política no es pelearse así desgarradamente por los votos de manera desnuda, sino competir democráticamente por las ideas que tú tienes en la sociedad. La ideología, ¿por qué yo creo que se ha metido en este grupo, digamos, de términos que han terminado siendo adjetivos calificativos? Porque hay una especie como de uso de esta palabra para referirse a la persona que no está dispuesta a dialogar, que actúa ideológicamente. Y cuando una idea es discutida por alguien, por ejemplo, cuando no se está de acuerdo con los temas de igualdad de género, se habla de la ideología de género, ¿verdad? Y lo mismo para el otro lado, cuando tú no estás de acuerdo con una visión de libre mercado, dicen, no, es que esta es una ideología de libre mercado. Ahora, yo creo que el problema es que la ideología no es solo un sistema de ideas arraigada o fundada en ciertos valores o en ciertos principios, sino que es una movilización de esos principios en base a ideas de cómo se pueden activar en la sociedad y cuáles son las fórmulas para hacerlos posibles. O sea, si tú, por ejemplo, eres muy partidario de la libertad, el solo ser partidario de la libertad no es una ideología. La ideología es cuando tú crees que la libertad se logra de tal manera y que para la libertad, por ejemplo, es un problema que haya un Estado fuerte. ¿O crees que la libertad se logra por exclusivamente la libertad de emprendimiento, por ejemplo, o la libertad de elección en los servicios de salud? Ahí ya tienes una ideología. Y tenerla no tiene nada de malo. Lo que es malo es cuando tú dialogas con otro sin aceptar que el otro tiene derecho a tener una idea distinta. Y tú transformas tu ideología en una especie como de estatus de lo correcto. Y descalificas las opiniones distintas como ideológicas sin darte cuenta de que tú tienes una ideología que también te marca profundamente. Entonces yo creo que lo que nos falta en Chile es reconocer que tenemos ideologías, ideas muy distintas de ciertas cosas, que eso no es necesariamente negativo, siempre y cuando no nos impida dialogar. Si nos impide dialogar, las ideologías se vuelven caminos sin retorno, incompatibles, disociadores en una sociedad que impiden construir caminos comunes. Y yo creo que lamentablemente estamos mucho en eso.